Mario, mucho gusto. Yo soy Esperanza Buenrostro de los libros de Esperanza. Yo reseño libros, tengo círculos de lectura, pero también reseño libros para imagen, radio, bueno, y ahora es imagen multicast, ya es con televisión en Monterrey, durante los noticieros locales, okay. Y para Televisa también durante el noticiero del fin de semana. Okay. Me da mucho gusto tenerte en los libros de Esperanza. Igualmente. Y bueno, pues me gustó mucho la frase con la que empiezas, vírgenes y toxicómanos, que de entrada me llamó la atención el libro. Ya cuando uno lo va leyendo ya te vas dando una idea porque va con el título. Hay algo en el mundo que no funciona. Es una frase poderosísima y creo que tiene mucho que ver con el libro. ¿Tú me podrías decir, por ejemplo, dónde se gesta esta semilla de escribir un libro como este, Mario, en donde tenemos a una ciudad protagonista casi, donde tenemos personajes que pueden estar al margen, que sufren, que no son visibles? ¿Cómo surge este libro? Bueno, lo primero que tendría que decirte es que este es un sistema que cada vez va cerrando filas en torno a un narcisismo y a una egolatría exageradas, casi patológicas, enfermizas. Es un sistema que nos va encapsulando y que nos va generando también unos comportamientos que no habíamos visto nunca antes. Son generaciones que están educadas en el pronombre personal de la primera persona del singular. Es gente que solo conoce el yo, no conoce nada más. Son generaciones, y ya hay gente de edad también que después de tantos años de uso de esta tecnología están iguales, y es gente que solo conoce ese pronombre, yo. Entonces, ¿cuántos likes tengo? Selfie, yo acá, yo allá, yo en el restaurante, yo en la playa, yo. Y hemos perdido una aventura que es la razón de la existencia finalmente, una aventura hacia los otros pronombres, la aventura hacia el tú, hacia el ella, hacia el él, hacia el vosotros, la construcción del nosotros. Todo eso lo hemos perdido. Solo existe un imperativo, el imperativo de ese pronombre. Entonces, a mí lo primero que me ha interesado en esta novela es cómo construir personajes que sí son jóvenes, pero que se encuentran al margen, que no se comportan de un modo regular y que padecen de algún modo un vacío y una soledad que viene de ese comportamiento patológico. Entonces, claro, dos personajes discapacitados o con discapacidad son personajes que de alguna manera están en el borde, en la periferia, profundamente solos, abandonados, sin nadie, a la deriva. Y esa soledad y esa tristeza y esa desesperanza fue lo primero que quise construir, lo primero en lo que me esforcé mucho como narrador. Entonces, el título no se entiende, claro, cuando uno lo mira, vírgenes es una palabra que se interpreta en femenino por la tradición religiosa, claro. Uno dice virgen, vírgenes, y uno lo piensa en femenino inmediatamente. Y resulta que la palabra está en masculino, ¿no? Son chicos vírgenes, hombres vírgenes, hombres que no han llegado a su primera relación sexual y que sueñan y añoran al otro, ¿no? Añoran la caricia, el beso, la ternura, y eso fue lo primero. Digamos que la primera idea era la construcción de ellos dos, que no era fácil y que por fortuna, creo yo había sufrido 2 accidentes por esas fechas. Estuve un poco incapacitado, o no un poco, estuve incapacitado durante varios meses, y eso me ayudó a entender un poco la fragilidad y la vulnerabilidad de aquellos que sí sufren una discapacidad permanente. Entonces, arrancaría por ahí, contándote la construcción de ellos dos. Claro, es que de eso que hablas, o sea, estar en el lugar, definitivamente la empatía te pone en otra posición. Yo empaticé mucho, probablemente también con esto, porque yo también sufrí 2 accidentes que me mandaron a reposo 3 meses, silla de ruedas,
el bastón, andadera o cómo se llama eso. Sí, el año pasado a la feria del libro, ¿verdad? Vine todavía en muletas. Pero vine. Pero ya estaba en muletas bastante bien, era más... Yo tuve exactamente el mismo proceso, exactamente igual. Yo tuve primero una discapacidad total, tuve que llamar a una enfermera, no me podía ni amarrar los zapatos. Y en la medida en que fui saliendo ya con muletas, pero con mi enfermera, empecé a ver a la gente que se movía en la silla de ruedas y me di cuenta de la construcción de la ciudad, de la importancia de las rampas, ¿no? La rampa para bajar, para subir el andén, la rampa para ir al supermercado, la rampa para ir al banco. Las construcciones que no tenían rampa me parecían... Sí, uno se hace sensible, el espacio más amplio. Yo 2 veces me quedé en mi coche porque no pude salir. No hay cómo, claro. Porque no abres, o sea, no abre lo suficiente para sacar la pata así estirada. Y poder bajar, claro, y poder bajarte. Pero bueno, entonces, esto es lo que yo conecté mucho con tu libro, que no es lo que me esperaba, que el título no me remitió, debo de decirlo porque es lo que a mí me pasó. Claro. Y entonces me sorprendió mucho porque sentí esa empatía y justamente creo que esto conecta con lo primero que me estás diciendo. Si uno no es capaz de ponerse en el lugar del otro, de sensibilizarse, no puede haber un nosotros. Exactamente. Te quedas en el yo. Y hay algo que quisiera subrayar y es que uno, esto que digo va a sonar como profundamente cristiano, pero bueno, el dolor nos ha sido otorgado por algo, para algo. Hay algo en el dolor que esa vulnerabilidad, digamos, esa fragilidad nos conecta con el dolor de los otros. Uno sí se vuelve mucho más sensible al dolor ajeno, ¿no? Uno antes, mientras está fuerte, uno es todopoderoso y uno siente que es invencible. Hay como una cierta concepción heroica de sí mismo cuando uno se encuentra saludable, pero cuando uno se encuentra frágil, vulnerable, herido, adolorido, hay algo en uno que se desmorona. Y para mí ese aprendizaje fue muy positivo y fue como mi ego se disminuyó notablemente porque perdí la confianza en mí, perdí esa seguridad que yo tenía y esa vulnerabilidad me hizo mucho más sensible al dolor de los demás. Entonces ya cuando ya podía caminar, yo me encontraba a la gente que me había encontrado durante meses en silla de ruedas, en caminadores y en muletas, pero yo ya podía caminar, pero nos seguíamos saludando y me decían: Mario, qué bien que lo superaste, que lograste volver a caminar, etcétera. Y eso creó algo que está en los personajes, creo yo. Claro, y es que tus personajes a través del dolor, y esto creo que es algo que atraviesa más de un libro, va más allá de este libro, es el pretexto, justo lo que estás diciendo, el dolor para la búsqueda espiritual, para un abrirte. Totalmente. Y el giro que le vas dando a los personajes, esta vuelta de tuerca, me llamó mucho la atención, Mario, porque uno se encariña con los personajes. Claro que no podemos spoilear el libro, pero ahí parecería que también quieres entrar en otros temas, ¿no? Háblame un poco de esta inquietud que tienes tú y que se refleja claramente en este libro. En algún punto del libro hay un suceso, tienen que leerlo, por supuesto, tienen que leerlo, pero que se va por otro lado y que nos sorprende mucho como lector. Nos da una enseñanza, o sea, pero nos lleva por otro lado. Fue muy riesgoso ese giro, digamos, porque yo lo discutí con mi editor, porque yo no estaba seguro de si el lector o la lectora me iban a acompañar en ese giro, porque yo al lector o a la lectora lo que les prometo inicialmente es un thriller, ¿verdad? Casi que les estoy prometiendo una investigación policíaca sobre a dónde se dirige esto, y de repente la narración, la trama da un timonazo y yo dije: ¿será que el lector o la lectora van a aguantar el timonazo y me van a acompañar, o van a tirar el libro y van a decir: no, esto es excesivo, no fue lo que me prometiste, lo siento mucho, hay una traición, te dejo a un lado? Pero a mí me interesaba mucho narrar el misterio, es decir, durante la enfermedad y durante la fragilidad algo sucedió en mí, y es que me di cuenta, o me pregunté por primera vez, si yo era esta máquina rota, ¿verdad? Si yo era
esto que se está pudriendo, esto que se está deshaciendo, esto que en cualquier momento va a desaparecer. Entonces, la enfermedad también no solo me hizo frágil, sino que me hizo preguntarme por mi caducidad, por mi finitud, por la muerte finalmente, ¿verdad? Voy a irme, tengo que irme. Y por una búsqueda más allá de eso. Y una búsqueda que trascendiera la carne que soy, digamos, el músculo y el nervio, ¿no? Eso se lo van a comer los gusanos o se va a cremar en un crematorio. Pero soy solo eso, soy eso, y nada más que eso. Y yo, que no soy un hombre de fe, ni soy un hombre de religión, empecé a hacerme esas preguntas. Y esas preguntas me condujeron al misterio, el increíble misterio de existir, ¿no? Alguien decía que Octavio Paz decía en un bellísimo texto En Piedra de Sol, dice: el olvidado asombro de estar vivos, ¿no? Uno no se asombra, uno en las horas de la mañana se ve en el espejo y le parece que es normal. Entonces uno dice: no, un día más, ya, tengo que trabajar, o tengo que ir a estudiar, o tengo que hacer esto, o lo otro. Pero uno en ningún momento se toma el pulso y en ningún momento uno dice: estoy vivo y tengo un día más, ¿no? Lo que los antiguos llamaban carpe diem, ¿no? Tienes el día de hoy, ¿no? Eso se llama la Oda a Leucónoe, que es un bellísimo poema romano. Y uno dice: tengo un día más, pero hay algo más. Hay algo entre mí y mí, hay algo que sale, que roza otra cosa, o solo es esto y ya, ¿no? Entonces, esa pregunta por la trascendencia de la materia, digamos, si había una energía más allá que trascendiera, me condujo al timonazo. Pero timonazo, ¿eh? Sí, sí. Oye, las figuras femeninas en este libro en particular, también, o sea, hay algo que quieres transmitir claramente y como lector uno completa esa parte o cree completar lo que tú quieres transmitir, pero también son personajes. Es que tu libro podría haberse llamado Al margen de la vida, márgenes urbanos, no lo sé, porque te parece a ti que es tanto ellos, o sea, los protagonistas varones, como las figuras femeninas, como el papá también, hay mucho ahí de voces, no te podría decir silenciadas, sino no escuchadas, o sea, claro. No es que a propósito estén silenciadas como en otros casos, sino son voces que normalmente no tenemos acceso a ello, y tú las abordas, tanto tus personajes femeninos, las dos chicas. Claro. La primera, fíjate bien que mi primera preocupación con personajes femeninos es la mamá de Martín, que tiene una vida secreta, ¿no? Que lleva una vida oculta. Y lo que más me interesaba ahí era empezar a construir el deseo, la mecánica del deseo femenino por fuera de la normatividad. ¿Es la infidelidad realmente un crimen? ¿Es un delito? ¿Es algo que nos puede conducir a un juicio? ¿Es algo censurable? ¿Es algo que podamos sojuzgar? ¿Es una mujer infiel? Y ese tema viene desde Madame Bovary, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese es el tema de buena parte de la literatura de finales del siglo XIX. Y está la mujer sojuzgada, oprimida, vigilada, es su deseo permanentemente controlado por esa masculinidad que no da resquicio y que no da respiro, ¿no? Y él tiene que entenderla a ella de una manera muy dura, ¿no? Porque es el psiquiatra el que le dice: ¿usted de qué está hablando? ¿No? Usted no la puede juzgar a ella por el hecho de haber tenido una vida secreta. Entonces yo me esforcé mucho en ese personaje. Y luego con las chicas, son dos chicas al margen, son dos chicas que están completamente por fuera de la norma, digamos, del éxito, del triunfo, del empoderamiento. No, se encuentran vulnerables, pobres, pero son chicas inteligentes y son chicas que al final les van a enseñar una cosa tremenda, y es que quizás es el amor la trascendencia. Y eso suena un poco tonto y un poco ingenuo de mi parte, pero uno puede entender el amor como una cosa
una praxis intrascendente, o uno lo puede comprender como una revelación, como de verdad algo que te lleva más allá, que te inicia en un misterio. Entonces, cuando la novela entra en el amor, es que tuerce y se va hacia lo otro, ¿verdad? Entonces, para mí era muy difícil. La estructura de esa novela fue muy compleja y fue muy arriesgada. Yo incluso, cuando ya el libro acababa de salir, yo dije, esto pudo haber sido un error, ¿no? Yo dije, los lectores no van a aceptar esto tan extraño y tan raro. Pero no, yo creo que los lectores vienen también sintiendo lo que sienten los personajes del libro. Claro, y además está el personaje del otro papá, esta figura política, esta figura que refleja un poco a lo mejor la parte de el gobierno, de cómo están las cosas en Bogotá, de cómo funcionan estos mecanismos de poder y que es muy interesante. Es otro personaje que esclarece mucho la relación con el hijo o la relación tan extraña y tan pobre. Yo creo que toda América Latina de alguna manera ya es disfuncional a nivel político, ¿verdad? Yo creo que nosotros, independientemente de qué gobernante esté, izquierda, derecha, centro, empezamos a sospechar que hay una trama oculta dentro de la política, que los ciudadanos no tenemos acceso a la verdadera toma de decisiones que está en la sombra, ¿no? Y que sí hay poderes ocultos, que sí hay gente que está tomando las decisiones detrás de bambalinas, entre los camerinos, y que lo que nosotros estamos viendo realmente en el escenario, nuestros políticos que están en el escenario son actores. Y son actores que llevan un libreto, tienen que decir algo, tienen una determinada línea argumental, pero nosotros que estamos detrás viendo, que estamos al frente viendo, intuimos que detrás, allá en los camerinos, alguien está dando las instrucciones. Entonces es terrible, porque finalmente América Latina empieza a ser un tinglado muy siniestro y muy oscuro, que es lo que refleja ese personaje. Sin embargo, fíjate bien que ese es un personaje que al principio uno podría catalogarlo como un malvado, como un perverso polimorfo, pero en la medida en que va avanzando la trama, hay algo admirable en él. Sí, exactamente. Que es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y me parece a mí que el libro tiene un ritmo maravilloso. Yo lo recomiendo muchísimo porque tiene un gran ritmo, porque los personajes son muy perfilados, muy trabajados, se les nota. Uno puede empatizar con mucho de sus emociones y situaciones, y estas vueltitas de tuerca que vas teniendo cada de vez en vez, ¿no? Como casi en no sé, a lo mejor en un primer tercio del libro hay un giro, hay otro giro, hasta el giro final. Exacto. Pero que como quiera uno se mantiene ahí, al hilo de la lectura, muy disfrutable. Muchas gracias, Mario. Y por último, si tú pudieras dejarle al lector una frase, un sentimiento que se quede una vez que cierra tu libro, ¿qué sería? Decirle que yo espero que el libro le revele algo, y es: su vida es más misteriosa de lo que usted cree, es más rara y más extraña de lo que usted cree, y la novela le puede revelar eso, ese misterio. Pues muchas gracias, Mario, por esta entrevista tan linda. La verdad disfruté mucho leerte y espero que le siga yendo muy bien al libro. Gracias por tu lectura, cómo te agradezco, y un saludo para todos tus lectores y lectoras. Muchas gracias.